Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a una charla más de mi oficina. Gracias por permitirnos este espacio. También tengo otros agradecimientos al CEFIM, que es el Centro Filatélico de Mendoza, a la Juventud FAEF y al Grupo de Estudio de Filatelia Alemán, que son los que siempre me están ayudando, donde tengo la forma de por ahí de evacuar dudas y de consultar más que nada lo que me vaya surgiendo a medida que voy tratando de avanzar en algún tema. Hoy lo que vamos a hablar es el tema de Pro Juventute, la primera parte, lo vamos a hacer varias partes. En esta primera parte, espérate que, ahí está. El objetivo de esta presentación es conocer básicamente cómo funciona la institución de Pro Juventute, qué es lo que es, y a su vez, gracias a la amplia variedad de sellos que tiene, podemos conocer lo que es Suiza a través de esos sellos postales. Y vamos a ir dando algunos tips y cosas que van a hacer un poco más amena el tema de la charla. Bueno, ¿qué es lo que es Suiza? Bueno, Suiza es un estado federal, tiene 26 estados que son llamados cantones, cuenta con 4 idiomas oficiales, que es el alemán, el francés, el italiano y el romanche. No participó activamente en ningún conflicto bélico desde 1815 hasta la fecha, por eso también es considerado como el país neutral por excelencia, y siempre ha tratado de ser su política de Estado. No posee grandes recursos naturales, sin embargo, es la cuarta economía del mundo. Posee un casi nulo desarrollo primario, muy poco el secundario y muy fuerte el terciario. Esto fue lo que llevó a que en principio Suiza era un país relativamente pobre, si lo comparamos a los datos estadísticos del momento, donde había una alta tasa de analfabetismo, no habían comunicaciones, en el sentido de que como eran todos valles, tenemos las cadenas de los Alpes y demás, que son las que cruzan, digamos, todo lo que es el país. Bueno, directamente era muy difícil o muy inaccesible poder tener una comunicación certera. Esto fue lo que motivó en parte en un principio a crear esta institución. Ya vamos a hablar sobre esto. Bueno, ¿qué es Pro Bueno, mañana Juventute? llamame, gordo. Es una fundación de caridad privada suiza, fundada en 1912. Esto nació en realidad con el nombre de Sociedad Suiza sin fines de lucro. El objetivo fundamental de ello era combatir la tuberculosis en niños y adolescentes. Eh, Después, 10 años más tarde, se agregó lo que fue el Sanatorio Infantil Cooperativo de Pro Juventute, que fue rebautizado como Clínica Infantil Alpina. Heinrich Hanselmann actuó como secretario general, que fue desde 1917 hasta 1923. Formuló los fundamentos del bienestar de la juventud suiza y fundó una biblioteca y una revista con el nombre de Pro Juventute. Ulrich Wille Jr., que fue uno de los miembros fundadores de Pro Juventute, bueno, fue presidente de la comisión de la fundación y vicepresidente del consejo desde que se fundó en 1912 hasta 1959. Si bien es una organización privada, es generosamente subvencionada por el gobierno suizo. Y desde 1913 hasta la fecha, el Correo Suizo apoya el trabajo realizado por Pro Juventute mediante sellos benéficos anuales. Bueno, ¿cómo fue que surgieron estos sellos de caridad? Los primeros sellos de caridad que tenemos a nivel mundial fueron emitidos en lo que hoy es Australia, en el estado de Nueva Gales del Sur, en 1898, también para combatir la tuberculosis.
Estos son los dos primeros sellos que se emitieron. Y después, quien sacó otros sellos también fue Rusia en 1905 por el mismo tema. Luego, bueno, se fueron diversificando en cuanto a los sellos de caridad que se emitían, pero en principio era todo por el mismo tema del flagelo de la tuberculosis a nivel mundial. ¿Cuáles son los objetivos de Pro Juventute? Bueno, Pro Juventute lleva más de 100 años apoyando a niños y jóvenes con sus padres en su camino hacia personalidades autodeterminadas y responsables. La Fundación brinda ayuda directa y efectiva con una amplia gama de ofertas. Más de 300.000 niños y jóvenes y casi 140.000 padres en Suiza se benefician cada año. Pro Juventute apoya a niños, adolescentes y jóvenes para que desarrollen una identidad auténtica, una sana confianza en sí mismos y una conciencia de valores. Se aseguran que los jóvenes tengan voz en los asuntos que les afectan y que tengan oportunidades justas. Es muy importante también destacar que Pro Juventute cuenta con un sello de calidad que es CEWO desde 1942 hasta la fecha, que certifica el uso económico destinado y efectivo de las donaciones que va recibiendo para que sea una organización totalmente transparente en las estructuras de control interno y externo en su funcionamiento. Bueno, ¿cómo está organizado esta organización hoy en día? Porque no pude conseguir cómo era al principio. Lo más antiguo que conseguí fue de la década del 50 en adelante. Entonces, bueno, hoy tenemos una dirección general. Esa dirección general tenemos por un lado también la organización Entwicklung, que es el desarrollo organizacional, es decir, es el que va a tomar todas las decisiones estratégicas para entender qué es lo que está necesitando, o sea, qué es lo que buscan los consumidores, y va a planificar sobre eso. El Global Assistance y comunicación y marketing. Ahí tenemos lo que es Unternehmenskommunikation, que son las comunicaciones corporativas, campañas, todo lo que es servicio digital y marketing, y la política que va a llevar a cabo la organización de Pro Juventute. Después tenemos, eso es lo que es a nivel general. Después tenemos Partnerschaften und Fundraising, que bueno, que todo eso es cómo se va a manejar, es decir, tenemos abajo, si ustedes ven, Unternehmungen, que son las cosas que hay para hacer, Stiftungen, que son los cimientos en los que se va a basar Pro Juventute, para que no se pierda de vista eso, Offenliche Hand, que es toda la parte pública, ¿sí? Por eso también tiene muchos subsidios y subvenciones del gobierno suizo. Después tenemos Private Fundraising, es decir, todas las donaciones privadas que va a recibir y la recaudación de fondos. Major Donor Legate, que son todos los legados y también donaciones que se van a hacer, pero las principales, las más importantes. Y Spender Service, que es el servicio de donantes. Después tenemos lo que es el programa. El programa, esto puede ir cambiando en base justamente a lo que va viendo el desarrollo organizacional que va haciendo falta. Entonces, hoy tenemos lo que es Eltern und Familie, que es los padres y la familia. Después tenemos Beratung und Unterstützung, que eso es el asesoramiento y apoyo que van a tener. Beratung, que es el asesoramiento, plus Hilfe, 147. El 147 es el número de teléfono directo que se tiene en Suiza para poder comunicarse con Pro Juventute las 24 horas, los 7 días de la semana.
Elternberatung. Eso, bueno, justamente también es todo sobre el asesoramiento a los padres. Jugendleiterberatung, el asesoramiento a los jóvenes. Y Witwen, que es a las viudas. Después tenemos Bildung und Information, que es, bueno, lo que es educación e información. Finanzkompetenz, cómo se va a hacer la parte financiera. Medienkompetenz, toda la parte de medios. Y la prevención, Jugendarbeitslosigkeit, que eso sería como todo lo que es la parte de trabajo para los jóvenes. Después tenemos Freiraum und Partizipation, que eso es el espacio libre y las cosas que pueden hacer. Ahí tenemos lo que es Ferienangebote, que es las ofertas para vacaciones. Feriennet, que son las redes para las vacaciones. La participación. Y Spielraum, que es el espacio para juegos. Und Spielkultur, que es cultura. Todo lo que es la diversión cultural vendría a ser. Y bueno, el Grundlagen, que sería la parte básica de, también la parte básica de los programas. Luego tenemos lo que son las regiones. El Pro Juventute divide Suiza en 5 regiones. La región media alta, la región central, la región romanche suiza, la región del Tessin y la región del este suizo. Como Finanzen y Centrale Dienste, que es los servicios de finanza y los servicios centrales, que tenemos las Einkauf und Controlling, que es las compras y los controles que se van haciendo de esos gastos que se tienen. Pro Juventute cuenta con un hotel propio, que es el Hotel Kesa Spondas, y Rechnungswesen, que es la parte de contabilidad, y Versand, que es la parte de envíos. Y después tenemos todo lo que es la digitación, la innovación digital, donde, bueno, está innovación digital, análisis de datos y trabajo digitales. Acá les muestro en el mapa cómo son las regiones que yo les estaba nombrando recién. La del centro, la del este, la del Tesino, la Romanche y la media y la central. Estas únicas dos dependen directamente de la parte central, no están dentro de ninguna región, lo que está en gris. Bueno, antes, bueno, las funciones que cumplía hasta 1962, que es la parte que vamos a tratar en esta charla, justamente lo que les comentaba recién, se enfocaba en enfermedades, sobre todo en lo que era la tuberculosis. Después, en 1922, la política semioficial de institucionalizar a los padres yeníes, de hacer que sus hijos fueran adoptados por ciudadanos suizos más normales, fue llevada a cabo por Pro Juventute en nombre del gobierno suizo. El nombre de este programa era Kinder der Landstraße, que son los niños del camino, que duró hasta 1972. Bueno, esta segunda parte es como la parte oscura que vamos a encontrar en esta institución. Esto arrancó, digamos, con esta idea que era, los yeníes eran una etnia que siguen estando muy disminuida en Suiza, Rumania, muy parecida a lo que eran los gitanos, eran itinerantes, entonces el gobierno suizo lo veía como algo anormal que no estuvieran asentados en un lugar. Entonces les sacaban a los hijos que tenían estas familias y se los entregaban a
otras familias suizas para que los criaran. Esto se desató un escándalo a mediados de la década de 1980, y bueno, hasta el día de hoy no hay ningún detenido, ni nunca hubo ningún juicio a ningún miembro de la institución por este tema. Bueno, ¿por qué fue que elegí justamente, o qué fue lo que me llamó la atención de todo lo que es Pro Juventute personalmente? Bueno, justamente por el tema de asistencia a menores, ya que, para quienes no saben, soy abogado de familia. Entonces, eh, cuando empecé a indagar cómo era que funcionaba Pro Juventute, me empezó a gustar. Lo bueno de también, o otra característica que tiene, es que puede ser para los temáticos conocer, porque se tienen muchas sellos de flores, de insectos, de personajes, heráldica, militares, religiosos. A su vez, tenemos también mucho merchandising alrededor de esto. Entonces es muy interesante el conjunto y cómo se va manejando. Bueno, como les había comentado, esta primera Pro Juventute se funda en 1912. En 1912 se intentó hacer un sello postal, pero nunca llegó a salir. ¿Por qué? Porque este sello, que en realidad fue una serie de 3, una para cada idioma, se terminaron de imprimir recién a finales de octubre. Cuando llega el correo central, ya estábamos hablando mediados de noviembre, casi principios de diciembre. Entonces, por la logística, se dieron cuenta que iba a ser imposible poder distribuirlos a tiempo, y bueno, nunca llegó a ver la luz. Por eso estos sellos siempre deben estar sin matasello, porque de lo contrario no correspondería. De estos sellos hay, como les dije, 3 juegos, o sea, están impresos en 3 idiomas. Este, que está en color marrón, que es en alemán, que abajo dice Viel Sonnenschein im neuen Jahr, que significa mucho sol en el año nuevo. Después tenemos con el mismo diseño, pero en color verde en francés, que debajo dice Soleil et santé à tous. Y por último, el otro sello, que está en rojo, está escrito debajo en italiano, que dice Un anno di sole. Cada uno de estos sellos, de acuerdo al idioma, iba a estar expresado en una moneda no distinta, pero acorde al idioma. Para el alemán era Rappen, para el francés era centavos, y para el italiano era centesimi. Por eso por ahí si pueden llegar a ver que difiere, es por una cuestión de idioma, pero no de moneda, porque en Suiza tenían la misma moneda. De estas, a pesar de que no se usaron, se llegaron a imprimir 3 millones de copias y un poco más para cada juego de estos sellos. Sin embargo, lo que sí circuló fueron las cartas postales que tenía la imagen. Esas cartas postales se les colocaba un sello común, pero se les pedía digamos, un extra para que fuera destinado a Pro Juventute si así lo querían. Luego vamos a ver que van a sacar ya las postales propias de Pro Juventute. Bueno, y ahora sí, acá tenemos la primera emisión oficial, que fue en 1913. Esta ya sí la sacaron con tiempo. La imagen corresponde a la alegoría del Besia
y el Monte Cervin en francés, y el Matterhorn sería en alemán, y el Tessin, o el Cervino, perdón, en italiano. De este sello se emitieron 3 millones de ejemplares, por lo tanto no es algo muy difícil de conseguirlo. Este sello también se ocupó para 1914, porque en 1914, debido a la Primera Guerra Mundial, no se emitió sellos de Pro Juventute, y para compensar, el gobierno suizo en el año 1915, 1916 y 1917 solamente emitieron sellos de Pro Juventute. No van a encontrar sellos comunes, digamos, de Suiza de esa época. Bueno, acá tenemos las primeras emisiones, las segundas emisiones, que son las que yo les decía que fueron exclusivamente de Pro Juventute. Todas se refieren a trajes tradicionales que usan los niños en Suiza, ¿sí? Todos los diseñadores de estos sellos eran todos suizos, generalmente no se contrataba gente de afuera para poder hacerlos. Y bueno, el más raro de todos los sellos, o el más difícil de conseguir de todos los sellos de Pro Juventute que vamos a ver, es este, que es el de Pro Juventute de 5 centavos en TTB, pero tiene que estar circulado. Para que esté circulado o matasellado suelto y que sea válido como tal, tiene que estar certificado por, digamos, la institución de filatelistas de Suiza, que son ellos quienes certifican los sellos suizos en general. Bueno, después tenemos ya de los años 1918 a 1926 todo lo que son escudos de los cantones. Los dibujos son de Rudolf Munger, y en 1922, como ven acá, comienza ya la serie de 4 sellos. En un principio fue 1, luego 2, después 3, y acá ya arrancamos con 4 sellos por año por cada serie. Bien, acá tenemos los que yo les decía más temprano, tarjetas postales de Pro Juventute, exclusivamente hechas para justamente la venta, y para que si uno no compraba el sello de Pro Juventute o no lo usaba, podía comprar la postal, que eso también parte de la compra de esa tarjeta o del sobre iba destinado a la fundación. Nosotros acá se hicieron muchas series y sobres que en el dorso son todas diseños de paisajes, lugares emblemáticos de Suiza, que se encargaron artistas tanto muy conocidos como desconocidos. Como fueron limitadas las cantidades que se hicieron de estas postales, de estos sobres, muchos de esos artistas empezaron a hacerse famosos justamente por este medio, y la demanda del trabajo de ellos creció, y algunos de ellos incluso fallecieron jóvenes. Entonces hay muy pocas obras que quedaron, que hoy se venden carísimo, y justamente todas esas postales de esos artistas son muy buscadas, por lo que algunos valores son muy altos, y hay que tener también mucho cuidado con el tema de falsificaciones de postales y sobres de Suiza del tema Pro Juventute, por eso, porque buscaban mucho al artista.
Las tarjetas sí tuvieron interrupciones a lo largo del tiempo, pero los sobres no. Los sobres desde 1925 hasta 1960, bueno, fueron perfectamente, o sea, todos los años se fueron emitiendo. Bueno, acá tenemos los años 1927 y 1928. Acá ya empieza a hacerse de alguna manera distinto lo que es Pro Juventute. ¿Por qué? Porque hacían los primeros 3 sellos con alegoría a algo, en este caso de niños. Acá hay 2, tenemos de Johann Heinrich Pestalozzi, que es esta figura que está acá, y acá tenemos escudos de cantones y la figura de Henry Dunant. Entonces era como un homenaje que se le iba haciendo al que el diseñador de las estampillas estas le hacía un homenaje a algún personaje famoso de Suiza. Este sello, el de Pestalozzi, incluso fue también el primer sello hueco grabado suizo, diseñado por Ernst Rueg y grabado por Carl Bickel. Pestalozzi, bueno, era un educador, fue como el Sarmiento de los argentinos, para quien lo conoce. Fue un pedagogo, un educador y un reformador suizo. Él creía que la única forma de sacar a Suiza de la pobreza era mediante la educación. Tenía un lema que él decía que el aprendizaje por la cabeza, la mano y el corazón. Entonces, bueno, fundó muchas escuelas, empezó a capacitar a muchísimas personas para que pudieran ser maestros, y su logro fue tal que el analfabetismo, que venía desde siglos, en 1830, en 1830, perdón, si bien digo, fue eliminado casi por completo. Así que bueno, fue una hazaña de esta persona. Y bueno, Jean-Henri Dunant, para quien no lo conoce, bueno, fue un filántropo, fue humanista, recibió el Premio Nobel de la Paz, y bueno, cuando vio todos los dramas que sufrían los soldados en la guerra, fue uno de los ideólogos en presentar una propuesta para que justamente se pudiera socorrer a los heridos de guerra sin distinción de bando. Esto fue lo que se creó con el tiempo. Ellos fundaron lo que fue el Comité Internacional y Permanente de Socorro a los Militares Heridos en Tiempo de Guerra, lo que llevó a crear después lo que se llama como Cruz Roja Internacional. Por eso, si ustedes ven, tiene la Cruz Roja en el costado el sello. Bueno, después tenemos los años 1929-1930. En 1929 tenemos 3 paisajes bicolores. Y el homenaje es a Nicolas de Fleu, que es el patrono de Suiza. Fue una persona muy influyente que con el permiso de su familia se retira a vivir en un monasterio, y bueno, y se le atribuyen muchos milagros, por lo que bueno, luego fue canonizado y santificado, y se lo considera el patrono de Suiza. En 1930 acá tenemos también escudos de las ciudades, y quien se le hace el homenaje en este caso es a Jeremías Gotthelf, que el nombre real era Albert Vitzius, que era un escritor suizo, muy famoso también en la época. En los años 31 y 32 vamos a tener también 3 paisajes por Eugen Jordi,
y el homenajeado es Alexander Vignet, que era un teólogo. Su filosofía se basaba más que nada en lo que era la conciencia, como todo aquello que le permite al hombre permanecer en una relación personal directa con Dios. Lo que rige a nosotros tiene que ser la moral, y nada ni nadie tiene derecho a atentar contra la conciencia del individuo. Y fue uno de los que abogó por la completa diferencia en materia de creencias religiosas y la separación de lo que era iglesia y Estado. En 1932 tenemos deportes folclóricos que son típicos de Suiza, y a quien se homenajea es a Eugene Hubert, que era un abogado, juez político, y fue el redactor del Código Civil de Suiza de 1907. De los años 33 a 36, bueno, acá tenemos todos los que son los trajes típicos que llevan la parte común, digamos, de los tres primeros sellos. Fueron diseñados por Jules Courvoisier, por ahí muchos los conocen también por la imprenta Courvoisier. Y el cuarto sello, bueno, tenía un homenaje a cada uno. En 1933 era el padre Gregor Girard, que también él fue uno de los creadores de la escuela mutua. Él era una persona muy pobre que, gracias a las escuelas fundadas por Pestalozzi, tuvo una educación, y él veía que a veces la ayuda en conjunto podía llevar a que la educación tuviera más éxito. La escuela mutua todavía tiene una fuerte raigambre en Suiza, donde las escuelas se tienen que preparar porque tienen que ser salas para 300, 500, 800 alumnos, todos en un mismo salón, donde están divididos por grupos, donde los alumnos más destacados o que por ahí sepan más del tema van ayudando a los más desfavorecidos, por así llamarlo. Entonces van alternando las clases y hay un solo maestro que va dando las directivas y lo va transmitiendo al resto de la clase. Esto hizo que, por ejemplo, los chicos que en un momento con el método normal de aprendizaje tardaban 4 o 5 años en aprender y a leer, aprender a leer y a escribir correctamente, lo hacían en 2 años. En 1934 tenemos a Alberto de Haller, que fue un médico, anatomista, el de acá, poeta, naturalista y botánico suizo. Es considerado el padre de la fisiología moderna y principal figura de la ilustración alemana. También estaba su imagen en un billete de 500 francos suizos que fue retirada en el año 2000. En 1935 tenemos a Stefano Franciscini, que fue también un político y estadístico. Fue el que realizó el primer censo en Suiza y creó el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Y por último, en 1936, a quien tenemos es a Jan-Georges Nageli, que fue un profesor de música, editor y compositor suizo. En 1805 fundó el Sugerisches Singsinstitut, una escuela coral popular. En 1810 se convirtió en el primer coro masculino del mundo. En 1808 fundó la Swiss Music Society junto con otra persona, y bueno, es uno de los primeros exponentes en todo lo que es música coral. En el año 37 ya tenemos los 25 años de aniversario de existencia de Pro Juventute. Es también el primer bloque que se emite,
Y acá los homenajeados son dos. Por un lado a Henry Dufour, y por otro a Nicolas von der Flue, que es a quien ya había estado homenajeado en el año 29. Y el general Dufour fue humanista, cartógrafo, ingeniero, político y general suizo. Durante la época de Napoleón I, ocupó el cargo de general para dirigir las fuerzas de Suiza a la victoria contra el Sonderbund. El Sonderbund fue una guerra civil que tuvo Suiza porque se aliaron todos los cantones, digamos, católicos, querían separarse del resto de Suiza. Entonces, para evitar justamente la centralización del poder, y a su vez también Dufour presidió la primera convención de Ginebra, en la que se fundó la Cruz Roja Internacional, que fue otro de los ideadores junto con Henry Dunant. Bueno, acá tenemos el bloque circulado de los 25 años de Pro Juventud. No es muy raro de ver, pero tampoco es tan fácil de conseguir. Y justamente otra cosa que llama la atención es que es la calle Dufour. Bueno, en los años 38, 39 y 40, también tenemos las tres partes comunes, son trajes tradicionales, diseñados por Karl Lehner, y el primero es Salomon Gessner, que fue poeta, pintor, grabador, periodista y editor suizo de expresión alemana. Fue uno de los más importantes exponentes de lo que es la poesía pastoril. Para quien no conoce lo que es la poesía pastoril, es un tipo de poesía que describe la vida en el campo como de una forma idealizada. Incluye descripciones de lo que es la belleza de la naturaleza, alabanzas a la vida sin complicaciones ni estrés, en contraste con lo que es una gran ciudad y la presencia de todo lo que es tareas arduas y complicadas. En 1939 tenemos a Hans Herzog, que fue nombrado comandante en jefe del Ejército Federal durante la Guerra Franco-Prusiana. Al final del conflicto firmó el acuerdo para el internamiento de las tropas francesas en Suiza. Esto fue muy controvertido porque era una forma que decían que estaban de alguna manera violando la histórica neutralidad que tiene Suiza. En 1940 el homenajeado es Gottfried Keller. Gottfried Keller fue un escritor y poeta suizo, también muy reconocido. Acá tenemos también una carta circulada del 39, donde está el general Herzog y los trajes típicos. Bueno, en los años 41, 42 que tenemos acá, tenemos también un bloque. En el año 41 tenemos dos homenajes, y en el 42 también, por eso los separé. Tenemos los trajes típicos por este lado y los homenajes por este. Los homenajes del año 41 van a ser a Johann Caspar Lavater, que fue un pensador, teólogo, poeta y escritor, y Daniel Jean Richard, que es un relojero de Neuchâtel, considerado el fundador de la industria relojera en Jura. Si bien no se duda, porque realmente existió, sí se duda por qué se le dio tanta relevancia a esta persona, porque es como que, bueno, fue rápidamente mitificado y como que todas sus obras eran impecables.
Después, bueno, en 1942 tenemos a Nicola Riggenbach, está acá. Nicola Riggenbach fue el inventor del sistema Riggenbach para el ferrocarril de cremallera y el freno a contrapresión. Gracias a eso se pudo desarrollar en algunas partes el ferrocarril suizo, porque con las elevadas pendientes que tenía por los Alpes, se hacía imposible a veces que el ferrocarril pudiera funcionar. Entonces la manera que se tenía era justamente esta de, con el tema de cremalleras, patentado y diseñado por él. Incluso algunos de sus ferrocarriles a cremallera hasta el día de hoy están funcionando, y se hicieron, ya tienen más de 100 años de antigüedad. Conrad, bueno, el otro homenajeado es Hans Conrad Sternfort der Licht, que fue un político, comerciante y científico suizo. Lo más conocido de él fue su trabajo como director administrativo y técnico de la corrección del curso del Linz, que es un río suizo, ya que cuando deshielaba inundaba las ciudades. Entonces hubo una parte que se fue canalizando del río, y bueno, todo eso lo realizó él. En los años 43, 44 y 45, acá cambia el diseño de las partes comunes a flores de los Alpes, y deja el espacio, bueno, para los homenajeados. En 1943, el homenajeado es Philipp Emanuel von Fellenberg, que fue un pedagogo y agrónomo suizo. Él también diseñó un sistema educativo bastante controversial, en donde proponía que quería hacer que de la agricultura un medio de educación para los pobres, pero para cubrir ese costo de la educación, esos mismos alumnos debían trabajar la tierra y con lo producido mantenerse. Mientras él estuvo vivo, el sistema prosperó, pero bueno, luego de su muerte, el sistema terminó sucumbiendo. En el año 44 tenemos a Numa Drotz, que fue un político suizo, miembro del Partido Radical Democrático. Y bueno, en 1945 tenemos dos homenajes. Por un lado tenemos a Louis Ferrer, que es el que está acá, que fue un político suizo y miembro del Consejo, fue 2 veces presidente de Suiza, y aparece la primera mujer en un sello postal de Pro Juventute, que es Susana Orelli. Susana Orelli fue una representante de un movimiento que se llamó el Movimiento de Templanza Suizo, y fundadora de la Asociación de Mujeres de Zúrich. Ella lo que hacía era ayudar a las mujeres, esposas de los soldados que estaban participando en la Segunda Guerra Mundial, que muchos habían ido a combatir, y también fundaba o creaba restaurantes a lo largo de Suiza para darle de comer a las personas que por la situación de la guerra no tenían que comer. Y también fue una de las primeras que no servía bebidas alcohólicas a los hombres, porque en ese momento, sobre todo porque había observado cuando estuvo estudiando cuando estuvo observando por el tema de la guerra, que el consumo de alcohol en las trincheras era muy alto. Entonces ella quería bajarlo de alguna manera, y bueno, también convenció al gobierno suizo de que el ejército no tuviera tanto alcohol. Bueno, en los años 46 a 49 también tenemos lo que son las flores de los Alpes, y tenemos también los distintos homenajeados.
En 1946 tenemos a Rudolf Topfer, que fue un pedagogo, escritor, político y autor de historietas suizo. Fue considerado justamente el creador de las historietas a nivel mundial. Incluso en Estados Unidos, en el Salón de la Fama del Cómic, en el año 2001 se le dio un lugar a él. En 1947 tenemos a Jacob Burckhardt, que fue un historiador del arte, filósofo de la historia y la cultura e historiógrafo suizo. Es conocido por haber abordado el arte o la historia del arte de manera erudita, y en general se puede decir que inspiró en gran medida el enfoque, tanto científico como subjetivo, de la historia del arte tal como hoy la conocemos. 1948, Konrad Ulrich Sigmund Wille, que este es el papá del Wille Jr., que fue uno de los fundadores de Pro Juventute, fue general del ejército suizo durante la Primera Guerra Mundial. Inspirándose en las técnicas prusianas que había observado, trató de infundir al ejército suizo un espíritu basado en la instrucción, la disciplina y el dominio técnico. Y en 1949, Nicolás von Bengy, que es un político suizo del cantón de Solothurn, es conocido por haber evitado el levantamiento protestante en esa localidad y que esto llevara a una guerra civil nuevamente. Eso fue en 1553. Bueno, acá tienen lo que sería una tarjeta de primer día de emisión, en este caso de 1947, enviada a Buenos Aires. Atrás lo que se alcanza a ver o que dice es cuarta distribución, y bueno, el sello con la fecha de recepción en Buenos Aires. Bueno, acá tenemos los años 50, 51 y 52. Acá empiezan las series con 5 sellos. Habíamos visto que teníamos 4, bueno, acá ya se agrega una más. Todas las 4 son de insectos, y bueno, tenemos una de, también, como todos los años, de homenaje. La de 1950 es Theophil Andreas Lucius Sprecher von Werner, que fue un oficial suizo y jefe de personal del ejército suizo. Fue uno de los que a partir de 1919, si bien tuvo una conducta intachable dentro del ejército, hizo campaña por la neutralidad armada integral y contra el ingreso de Suiza en lo que fue la Sociedad de Naciones. En 1951 tenemos a Johanna Spiri, la segunda estampilla de una mujer. Es una mujer de letras suizas alemanas, autora de historias para niños, y fue la creadora del personaje tan famoso Heidi, que hasta el día de hoy varios de acá lo deben conocer. En 1952 no tenemos la imagen del homenajeado, sino una obra de él, que es Retrato de un niño, después de pintar, por Albert Anker. A Albert Anker se lo llama a menudo como el pintor nacional, debido a las representaciones populares en la vida rural del país en el siglo XIX, y que muchos después fueron copiando. Bueno, acá tenemos otra carta circulada, donde, bueno, está Express for Fernet. Acá tenemos los años 53 al 55, también con la temática insectos. En el año 53 tenemos 2 homenajeados, y 54 y 55 tenemos solo 1 homenajeado. En 53 tenemos el retrato de una niña. En el año anterior habíamos visto que era de un niño, ahora es de la niña de Albert Anker. Y Ferdinand Hodler, que es un pintor suizo.
Hodler es considerado también como el que más ganó, digamos, monetariamente en vida con las pinturas que él hizo. Era muy amigo de Gustav Klimt y Jawlensky. Fue uno de los principales impulsores de la modernidad en la Europa de la Bella Época. Su obra abarcó todos los rubros, los más importantes eran el realismo, simbolismo y el expresionismo, y privilegiaba siempre el retrato, incluido el autorretrato. En 1954 tenemos al mismo personaje de 1930, que era Jeremías Gottlieb, que en realidad el nombre real era Albert Bitzius. Bien, y por último, en 1955 tenemos Charles Pictet de Rochemont, que fue un estadista, agrónomo y diplomático suizo del Cantón de Ginebra. Negoció las fronteras actuales del Cantón de Ginebra y fue el que finalmente, gracias a él, se logró el reconocimiento de estatus de neutralidad permanente para Suiza. Tenemos una carta también circulada. De los años 56 y 57, tenemos a Carlos Maderna o Maderno. Este es el primer extranjero que se coloca en una serie de Pro Juventute. Fue un arquitecto italiano. Comenzó su carrera trabajando en mármol y la primera obra que tuvo fue en la iglesia de Santa Susana, que a menudo fue considerada como la primera obra que se hizo en arte barroco. Esto fue lo que atrajo la atención del Papa Pablo V en ese momento, lo que le permitió participar en el diseño de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Incluso se permitió modificarle los planos originales que había propuesto Miguel Ángel, y sobre todo en lo que fue la fachada de la basílica. En 1957 tenemos a Leonhard Euler, que fue un matemático y físico suizo. Euler hizo importantes descubrimientos en campos muy variados, como el cálculo infinitesimal y la teoría de grafos. También introdujo gran parte de lo que fue la terminología y todo lo que fue de matemáticas modernas, especialmente para lo que era el análisis matemático, como la noción de funciones matemáticas. También es conocido por su trabajo en mecánica, dinámica de flujos, óptica y astronomía, o geometría de triángulos. Acá tenemos una carta también filatélica, pero del primer vuelo de Zúrich, Ginebra a Tokio, que tiene con matasellos especiales y, bueno, enviada. En los años 58 y 59 tenemos una serie de 5 sellos, también ahora por flores, y tenemos a Albrecht von Haller, el mismo personaje del año 34, y a Karl Hitti, que fue un filósofo, escritor, historiador y político suizo. En el año 1960 lo tenemos a Alexandre Calame, que es un pintor y grabador suizo. Lo que él más le llamaba la atención, o su predilección, era el tema de la naturaleza, el típico paisaje suizo alpino. Y se va a convertir en el maestro indiscutible de este tema puntual. Acá tenemos una curiosidad. Esto es un sobre enviado de Beth Belém, que es una localidad cerquita de Berna,
donde en época navideña, debido digamos, al nombre del lugar, se llena de personas que quieren el sello de ahí. Entonces, bueno, el correo para esa época, en ese momento, llevaba gente y disponían todo un protocolo de horarios extendidos y demás, porque bueno, todos querían tener el sello de esa localidad que sería Belém en español. En el año 61, acá el homenajeado es Jonas Führer, que fue un político suizo, miembro del Partido Democrático Radical, fue el primer presidente de la Confederación Suiza. Y acá, bueno, van a ver una curiosidad que es, en las bordes de hoja pueden ver información, o van a tener una información extra. Por un lado, la parte de abajo va a ser el nombre científico en latín de la planta que tenemos, y por el lado derecho vamos a tener el periodo de la validez o el tiempo de validez que tienen estos sellos. Cuando pasaban ese valor, ya el sello no se ocupaba más. A su vez también acá empiezan a aparecer estos tipos de folletos. Estos folletos van entregando diversos tipos de información. Eran todos folletos publicitarios, siempre en los 3 idiomas. Van a ver que va a estar en alemán, en francés y en italiano. Todo, arriba, abajo, de los dos lados. Y lo bueno, para el que le gusta tener información fidedigna y demás, van a ver que estos folletos van a servir para ver la cantidad de emisión, los sellos de primer día, cómo es el sobre de primer día. Eh, bueno, eh, los periodos de validez, los puntos de venta que van a poder encontrar o dónde conseguirlo. Así que bueno, está muy bueno y ya se empieza a hacer regularmente. No quiero ponerlos a todos porque si no va a ser interminable, pero está bueno que lo sepan que se puede llegar a conseguir este tipo de material. Bueno, este ya sería el último año que vamos a ver por ahora, que es el año 62, porque acá cumpliríamos los 50 años de Pro Juventute. Se hace también un bloque alegórico. Eh, Todos estos son artistas que son niños, quienes diseñan esto con una temática puntual. Eh, Esta la diseña Faustina Iselin, esta Rengli, Pia Roshat, el tercero, este, y Heidi Steiner, este. Bueno, antes de terminar, otra cosa que quería comentar es que lo lindo también es que no son, por lo general, no son series caras ni imposibles de conseguir. Sí cuesta por ahí un poco lo que es conseguir información antigua. Yo lo que es lo nuevo lo he podido conseguir. Acá estoy mostrando las fuentes de donde he ido sacando todo el trabajo que les he presentado hoy. Tenemos por un lado la página oficial de Pro Juventute. Yo en Pro Juventute me contacté a través de correo electrónico con gente de allá que me brindó muchísima información, así que también les agradezco. Y después, bueno, revistas, notas, Spectrum der Philatelie, Deutsche Zeitung für Briefmarkenkunde, der Sammeldienst, Pro Juventute Briefly, y bueno, para lo único que usé Wikipedia, porque realmente soy medio enemigo de usarlo, fue para las biografías de las personalidades que van a figurar en los sellos. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Y bueno,
cualquier duda. Gracias, Diego, muy ilustrativo. Bueno, gracias, Henry. ¿Preguntas o comentarios para Diego? Yo tengo una curiosidad para empezar. Dijiste que inicialmente era como para buscar fondos para la tuberculosis, o sea, Sí, esto de alguna manera es la inspiración a los timbres esos antituberculosos que emitían nuestros países, ¿no? exacto, tal cual. Porque era una, ya no era pandemia porque no estaba en todo el mundo al momento, pero era un mal que era muy difícil de combatir, que consumía muchos recursos que los países en ese momento no lo tenían. Suiza en ese momento no era un país desarrollado, entonces necesitaba de alguna manera poder recaudar fondos para poder paliar todo eso. Y bueno, y se Por fue eso, inspirando perdón, en los otros sellos. una pregunta, Diego. Por Sí, eso en Suiza lo hicieron a nivel oficial los sellos y acá en Argentina se hicieron a nivel de viñetas. no sé acá en Argentina por qué a nivel de viñetas, quizás porque no hubo eh, una cuestión, digamos, en ese sentido. Eh, pero, pero bueno, allá sí el gobierno suizo ayudó mucho a ese tipo de organizaciones no gubernamentales que, bueno, le permitían desarrollarse no solo con financiamiento privado, sino también con financiamiento público. Acá por ahí el mismo Estado se encargaba de suplirlo, entonces no necesitaba que los privados en ese momento aportaran fondos. O no era tan grave la tuberculosis en ese momento acá como sí lo puede haber sido allá en Suiza. Eso Ok, habría que ver estadísticas y ya comparar, digamos, uno y otro y demás. dale, gracias. De nada. Y siendo así, también se emitían siempre en diciembre, porque ahí vi algunos que pusiste que tenían fecha de uso, que eran varios meses, me pareció leer hasta junio, una cosa así. Sí, ellos tenían, siempre duraba 1 año y medio, 2 años en general. Ok, Los primeros no, los primeros duraron bastante tiempo por esto que comentaba que por la guerra, por ahí no se imprimían, entonces, bueno, servían los anteriores. Pero después por una cuestión de renovación y de que eh, la gente los coleccionara, porque incluso después en diarios y revistas había propagandas que decía cómprese ellos pro Juventute. Entonces era una forma de alentar el consumo de esos sellos para que la organización recibiera fondos. y en eso también, porque no me parece que eran semipostales, sino tenían el valor. Entonces, ¿cómo se distribuían los fondos? ¿O era totalmente cubiertos por el gobierno? ¿Cómo era esa No, distribución? eso, si bien ahí no te lo aclara, era una parte sí iba al correo oficial para cubrir los costos Claro. del franqueo y otro iba a Pro Juventud. Ah, ok. Entonces, digamos, el rate que era para mandar la carta era uno, pero las personas por Exacto, solidaridad compraban el otro que era un poco más caro y con eso lo hacían circular. tal Ok, cual, es así. Incluso perfecto. hay varios sellos también ingleses que tienen, digamos, ese semi, no, sí, no me acuerdo si era ingleses o de dónde, que tienen ese semi postal, pero encubierto, que no tenés el 10 más 4 o 10 más 3, sino que era una tarifa única y de ahí se distribuía el monto. Perfecto. Gracias. De nada. ¿A alguien por ahí con alguna pregunta o comentario más para Diego? Cuando dijiste de la vía, Diego, Gracias, de Rafael. carril de cremallera, Sí. Bueno, ese sistema
todavía, como te digo, ya te lo voy a buscar y te lo paso. No, no, sí, pero que no entendía la palabra, pero esas son las cosas que están en la vía del tren, que cuando suben como que encajan. Exacto, que va es como un malacate que va tirando para que haga fuerza junto al tren. En caso que los frenos no trabajen, se va hacia atrás. Yo Exacto. lo he cogido, pero no sabía que se llamaba en español cremallera. Cremallera, sí. Porque yo creo que cremallera era un zipper. No, no, no. Bueno, Sí, es muy también. parecido a eso. Por eso es el término. Incluso no hace mucho, uno de esos ferrocarriles, las vías las dieron vuelta porque estaba tan desgastado digamos, los dientes del encastre de la cremallera que los dieron vuelta para que traccionaran al revés y no los tocaron. Y tiene más de 100 años. Y No, sigue sí, funcionando. es fascinante. Sí, yo me acuerdo. Hacen ruido cuando tú vas cuando en algunas partes. No es en toda la vía. Pero eso aquí Claro. hasta se usan aquí en el noreste, Mount Washington. Eso se usa también. No sabía que lo habían inventado allá en Suiza. Claro, lo inventó un suizo. Interesante. Gracias. Muy De interesante nada. la charla. Bueno, gracias. Y ese también es el principio de los roller coasters, ¿no? Para subirte y dejarte ahí Claro. arriba. Exactamente, sí. Tienes Claro, razón, Henry. Eso lo tienen también. sí, sí. Las montañas rusas. Las montañas rusas, exacto. Pero son de Rusia las montañas esas. No. Son de Suiza. Ahora llámenle montañas suizas, no montañas rusas. Gracias. ¿Alguien más por ahí? Ok. Bueno. Diego, muchas gracias. Bueno, A todos nos has ilustrado, pero yo había escuchado esa serie y no tenía la menor idea de qué era, así que muchas gracias. bueno. Fantástico. Igualmente, por ahí el que quiera estar interesado o quiera saber más, le puedo pasar la bibliografía que tengo o compartirla, no tengo ningún problema. Gracias. Gracias. Dale, Dito, gracias. Sí. Y el día de